Buenos y tostados días, amigos y amigas. El día de hoy os traigo una reseña sobre una obra bastante adulta y de corte más alternativo. Para ello he traído a un amigo que ha analizado a detalle la obra Stray Toasters. Con todo su misterio y complejidad, sentaos y poneos cómodos, que ahora os llevo las tostadas. Bienvenidos a Proyecto H. Muy bien, pues como os he comentado, aquí estoy con mi amigo y compañero David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y él es el que os va a contar un poco en qué consiste Stray Toasters. Vale, pues nada, yo soy David, para los que no me conozcáis, no soy absolutamente nadie, simplemente me gusta mucho leer cómics, soy amiguete de aquí del elemento H y bueno, pues llevo leyendo cómics desde que estoy bastante chiquitajo y es algo que me gusta mucho y por eso yo creo que me ha invitado Irán hoy a venir aquí a hablar un poco de Stray Toasters, que bueno, pues es uno de mis cómics favoritos de todos los que he leído y además, bueno, pues aprovechando que se ha reeditado ahora por parte de DC, que hacía yo creo muchísimo tiempo que estaba sin reeditar y estaba agotadísimo. Eso es. Pues bueno, pues aprovechamos y vamos a charlar un poquillo sobre este cómic, que creo que es una verdadera joya y bueno, espero que os guste el análisis que vamos a intentar hacer. Yo esto os lo traigo sobre todo porque cuando lo vi en la estantería de este cómic, vi que había un tío con una tostadora en la cabeza y me pregunté, ¿qué narices es esto? Coge David y dice, pues es uno de mis preferidos, te lo tienes que pillar. Y como que me echaba para atrás y no sabía muy bien en qué consistía. Pues le he traído precisamente para que nos cuente un poco en qué consiste. Y porque sabe un huevo. Y para que les ocurra un poco lo mismo, que no conozcan muy bien la obra, que se animen a pillarla. Vale, pues mira, lo primero yo creo que sería hablar un poco del autor. En este caso además es una obra de autor completo, es Bill Sienkiewicz, el dibujante de apellido impronunciable. Bill Sienkiewicz, que seguramente muchos lo conoceréis, empezó trabajando en Marvel, hizo Caballero Luna, luego hizo algún número de Cuatro Fantásticos, saltó a Los Nuevos Mutantes, con la saga del Oso Místico, en la que está basada un poco, más o menos tiene elementos la película que se ha estrenado hace poco, de New Mutants, a cargo de Chris Claremont, el patriarca mutante. Hizo también la novela gráfica con Frank Miller de Amor y Guerra, creo que se llamaba, y también con Frank Miller Electra Asesina, un trabajo brutal de Sienkiewicz. Este tipo es súper conocedor de la historia del arte y del arte en general, no es un dibujante más, usa un montón de técnicas pictóricas, mezcla además siempre un estilo pseudo abstracto con hiperrealismo, con un rarismo brutal, utiliza collage, fotografía y bueno, un millón de técnicas. Una pregunta, una consulta, porque esto yo me acuerdo que abrí el cómic para ver un poco qué tipo de dibujo llevaba y lo que noté son muchos trazos oscuros, viñetas cambiantes de pequeñas a grandes, cambiaba de una hoja a otra totalmente el estilo, no sabías muy bien qué estaba ocurriendo en escena. ¿Cómo se lee esto? ¿Es complicado de leer? ¿Es sencillo? Para nada, a ver, no es un cómic de Marvel al uso, no es un cómic de superhéroes porque además no tiene absolutamente nada que ver, ni el formato, ni la historia, ni nada. Pero no es en absoluto un cómic difícil de leer. La narrativa sí es verdad que en algún caso puntual se puede hacer un poco rara, pero una vez que entras en el asunto es bastante fácil de leer. Es una historia compleja, pero no complicada, que no creo que no es lo mismo. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar en qué consiste la historia? ¿Qué nos presenta este argumento? Pues la historia de Stray Toasters o tostadoras descarriadas, que creo que fue como se tradujo en su momento cuando se publicó en España por Forum, pues es una historia de novela negra, policíaca, con algún toque de ciencia ficción. Y bueno, pues es la historia de un psiquiatra, lo sacan de un psiquiátrico, el tío está totalmente zumbado y la policía le permite trabajar con ellos para resolver una serie de crímenes. En este caso la historia se centra precisamente en una serie de asesinatos de mujeres y niños.
Entonces Egon Rustemagic, que es el protagonista, pues colabora con la policía para intentar descubrir quién es el asesino. Pero es una persona normal, es un mundo alternativo, el tío le ponen la tostadora y ya la tiene, como... No, la historia, el mundo es un mundo ficticio totalmente, o sea, es una especie de futuro extraño, distópico, muy oscuro, muy opresivo, y el pobre Egon no es el amigo que lleva la tostadora puesta en la cabeza. Ah, vale. Hay una serie de personajes, entre ellos uno que es muy importante, que son una especie de mayordomo, robots, que tienen esta tostadora por cabeza. Hablando de lo que me has comentado, es un cómic bastante oscuro. ¿Sobre qué rango de edad tú recomendarías a un lector que lea esta obra? Depende mucho también del bagaje comiquero que tenga cada uno. No es una obra para niños, de hecho es una obra adulta. Tiene alguna escena de desnudos, tiene violencia explícita y sobre todo la trama, pues efectivamente, como digo, es una trama adulta. No diría yo que para mayores de 18, pero bueno, como mínimo 16, 17 años. Depende también un poco de la madurez mental de cada lector. ¿Alrededor de qué temas gira la obra? ¿Qué complementos lleva o qué usos narrativos utiliza el autor? Vale, ¿me puedes repetir la pregunta? Me lío que te cagas. A ver, pues... Bien, esta obra no es muy conocida tampoco, pero sí es una reedición que ha puesto recientemente de una obra anterior. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues sí, mira, Straight Toasters fue publicado originalmente por el sello Epic de Marvel, que era un poco una especie de contrapartida a Vértigo de DC, una serie de cómics más adultos, desvinculados un poco del mundo superheroico. Es además la única obra de Bill Sienkiewicz como autor completo. No ha vuelto nunca a hacer nada él en solitario, haciendo tanto guión como el apartado gráfico. Es una obra que en su momento no tuvo mucho éxito de público. Sí es verdad que la crítica sí que la ensalzó bastante, porque bueno, pues es un trabajo estupendo en todos los sentidos, pero es verdad que no le llegó a todo el mundo. Se le critica que no se entiende muy bien, se le critica que el arte es quizá demasiado extremo, demasiado raro. Pero al final, bueno, pues experimentar a lo mejor. Exactamente. De hecho, el propio Sienkiewicz dijo que era un experimento. Es una obra muy arriesgada. Había gente muy acostumbrada formalmente a dibujos pues, del estilo de George Pérez y John Byrne, y Bill Sienkiewicz es todo lo contrario. De hecho, bueno, pues yo recuerdo cuando empezó a dibujar Los Nuevos Mutantes, hubo mucha gente que seguía la serie de Los Nuevos Mutantes a pesar de Bill Sienkiewicz. Cuando luego, bueno, pues el tiempo ha demostrado que es uno de los artistas más grandes, bajo mi punto de vista, de la industria. Sí, lo mismo no casaba muy bien con el tema de Marvel y esos Nuevos Mutantes, pero tiene un estilo propio que luego se le ha podido reconocer bastante, ¿no? Exacto, además, bueno, pues es un tipo que ha influido muchísimo en autores, por ejemplo, como el tan laureado Dave McKean, ¿no? Madre mía, qué de nombres dices, tío. Me he enterado de la mitad. No conozco a nadie. Vale, creo que esta obra, aparte del argumento principal, lleva también varias subtramas, ¿no? Te habla de un contexto. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Sí, efectivamente, es una obra que tiene una gran crítica social, las instituciones, los estamentos de poder, a la religión, a la policía, a la televisión. Es precisamente además una obra fundamentalmente pesimista. Aquí no se salva nadie. No se salva ni Perry, ni Cristo, ni el Tato, ni el Jesus. De hecho, uno de los peros que yo le pongo a Straight Toasters es que tiene un regusto un pelín misógino. Los personajes femeninos están construidos de una forma bastante perversa. ¿Qué ocurre? Que es que aquí, como digo, no se salva nadie, pero los personajes masculinos igual, o sea, no se salva ninguno, son todos auténticos sacos de mierda, en algún caso literalmente, ¿no? Entonces, Literalmente. Y dentro de ese contexto que nos comentas, ¿qué temas trata? Es un cómic que habla fundamentalmente de la locura, de sentimientos extremos, de la obsesión, de la ansiedad, de los traumas infantiles, de las relaciones familiares disfuncionales.
de la ira. El propio Bill Sienkiewicz, lo he escuchado yo en una entrevista decir que una de las cosas sobre las que él quería hablar es de cómo los niños no tienen esa capacidad de mezclar sentimientos, entonces tienen un sentimiento solamente en un momento, con lo cual es muchísimo más intenso que el que pueda tener un adulto que siempre está impregnado por el resto de los sentimientos. Y el intento de autocontrol, a lo mejor, en varias situaciones. Exactamente. Bien, pues más o menos lo que cuenta la historia, nos lo has comentado por encima, para no soltar ningún spoiler tampoco de la trama, pero ¿cómo nos lo cuenta? ¿Qué utiliza el autor para ello? La obra está llena de metáforas, por un lado, y luego a nivel narrativo se utiliza un montón de herramientas distintas, composiciones de viñeta clásica, de 9x9, composiciones de splash page a doble página, saltos entre viñetas, que sí es cierto que en algún caso concreto pueden dar lugar a confusión. ¿Lo haces tú aposta o crees que simplemente hay esa confusión al espectador pero no tenía esa intención? Me alegro de que me hagas esa pregunta, porque de hecho, si te lees este cómic te das cuenta de que nada está puesto al azar, ni a nivel narrativo, ni a nivel, o sea, ni a nivel de guión, ni a nivel narrativo con el dibujo. Ayuda a crear una atmósfera enrarecida, de locura, de caos, donde las palabras vuelan, algunas palabras se tapan entre ellas y no se entienden bien todas las frases. Y efectivamente eso es un recurso más que Sienkiewicz utiliza. Una de las cosas que más me llama la atención de Sienkiewicz en este cómic es cómo va guiando al ojo de forma visual por las viñetas, a veces de una forma totalmente explícita, cómo te va guiando y te va diciendo por dónde tiene que ir exactamente el ojo. Es una obra que yo creo que es fundamental para cualquier amante del medio, para cualquier amante del cómic. Es verdad que es una obra muy arriesgada y que no es para todo el mundo, pero si de verdad te gusta el cómic y disfrutas también con algo diferente, que no sea la Patrulla X, Spider-Man o Batman, creo que es una opción, para mí es imprescindible en mi biblioteca. Yo, de hecho, junto con V de Vendetta, Los Invisibles y demás, está en mi top 4, o sea... Uno de los fuertes también de este cómic es la ambientación, que en ocasiones es súper claustrofóbica, como el autor hace una descripción detallada, efectiva y súper precisa de cada situación, y no solo de cada situación o cada acción, sino de cada sensación que están teniendo los protagonistas. Uno de los recursos que utiliza el autor también es el humor negro, muy negro en este caso, y una de las cosas que a mí más siempre me ha gustado de este cómic es la visita que hace el demonio a la Tierra en una trama paralela que luego confluye con todas las demás como un buen rompecabezas, que es el guión de Straight Toasters. Y este diablo, en su visita vacacional a la Tierra, pues va mandando una serie de postales al infierno donde va contando lo que va viendo y cómo le va yendo en su misión, en sus vacaciones en la Tierra. Pues mira, como conclusión yo diría que efectivamente a lo mejor no es una obra para todo el mundo, pero como he dicho, para cualquier amante del cómic, pues es una oportunidad de leer algo totalmente diferente a lo que solemos estar habituados, ya no solo en el plano mainstream, sino también en el independiente y bueno. Es una obra muy experimental, pero que tiene una estructura de guión súper sólida, con unos textos literarios brutales, en algunos casos realmente poesía. Y bueno, en el nivel gráfico, pues solo puedo decir que Bill Sienkiewicz es una bestia. Tiene unos referentes artísticos brutales como Klimt, como Schiele, bebe del impresionismo, del expresionismo, de la caricatura. Es un tío que sabe un montón, no solo a nivel técnico, sino también a nivel teórico, sobre arte, dibujo en general. Y ese conjunto de ese guión tan sólido, donde las tramas te llevan hasta una conclusión final en la que todo encaja, sumado a un apartado gráfico probablemente, yo no he visto nunca un cómic como este en ese sentido, pues hacen de Straight Toasters un cómic yo creo imprescindible para cualquier amante del medio. Muy bien. Bueno chicos, me he dejado alucinado.
mejor explicado imposible. Yo me voy a tener que ir a esa hora sí o sí. Ya, vamos, ya sí que no tengo otra opción. Y como despiste mío, disculpad de verdad las molestias, no he podido despedir a David como debía. Pero qué tío, ¿cómo se te ocurre, hombre? Sí, son cosas de montaje, aún estoy aprendiendo un poco. ¡Qué chapuzas! Ya te vale. Pero no os preocupéis porque ya hemos hablado para hacer algún proyecto próximo que os pueda traer más material tan interesante y sabiendo tanto como él sabe. Material del bueno. Y bueno, no os olvidéis de darle un buen like, Como este. darle... Ah, vale. Suscribiros al canal Aquí y mismito. darle a la campanita para que os avise de cuándo salen. Un Adiós. abrazo, chicos. Chao, chao. Campanita para que os avise. Oiga, joven, ¿esto cuándo se emite? ¿Esto cuándo sale? Esto... ¿Esto cuándo sale? Bienvenidos a Proyecto H.